módulo 5, comunicación eficaz, hoy día en la mañana. Para los que me siguen, bueno, más que todo para los que recién se conectan, no me escucharon en la mañana, el módulo que estamos viendo hoy día del curso de liderazgo y habilidades gerenciales, el módulo es el módulo 5, que es comunicación eficaz. Hoy hemos visto la definición de comunicación, hemos dado algunos ejemplos, hemos visto los tipos de comunicación, hemos visto qué es lo que un líder debe comunicar, cómo debe hacerlo, vía la comunicación eficaz. Hemos visto qué es la comunicación eficaz en la práctica y los beneficios de esta comunicación. ¿Qué más hemos visto hoy día? Hemos visto la comunicación oral, la comunicación escrita, y siempre en cada tema yo doy algunas sugerencias, algunos consejos que veo. Hemos visto algo en la escucha activa también, pero ahorita voy a repetir, voy a hacer un resumen nomás de la escucha activa. Como dice ahí, como ven en la lámina, aplicar ciertas técnicas para escuchar activamente a la otra persona. Vimos los distractores, indispensable, por ejemplo, que ahorita ustedes están prestándome atención en el taller, pongan en práctica lo del taller, pues la escucha activa. Así que por favor pongan su celular en silencio, eliminen todas sus páginas de Facebook todo, y préstenme atención. A la hora de prestarme atención a mí, están aplicando la escucha activa. O sea, si están en un taller de comunicación, pongan en práctica lo que les estoy diciendo, así que apaguen todos sus distractores. No me pueden preguntar, porque esto no es el ámbito, pero si estuviéramos en un taller donde está abierto el micrófono, ustedes harían sus preguntas, con las preguntas ustedes me están transmitiendo de que están atentos y me están escuchando. Eso es más que todos los tips que les doy. El estado de ánimo, así como el mío, que estoy comunicando algo en este taller, estoy con un muy buen estado de ánimo, estoy contento acá de dictarles un curso. Ustedes también que están escuchando, también traten de mantener el mejor estado de ánimo posible, porque como dije en la mañana, la comunicación es de ida y vuelta. La comunicación no es solamente, redundantemente, comunicar algo, sino también escuchar algo. La comunicación es de ida y vuelta e imparcialidad en la opinión. Eso es lo que vimos en la mañana. Repito, en el taller hay que repetir las cosas. ¿Por qué se repiten mucho las cosas en un taller? Para que cuando ustedes salgan de ese taller, de las 10 cosas que ustedes han escuchado, con que apliquen 3, 4 o 5, el que dicta el taller se da por contento. Permanecer en silencio, eso lo tocamos hoy día en la mañana. Cuando ustedes escuchen, tengan una escucha activa ante alguien, permanezcan en silencio e intervengan cuando la persona ha hecho una pausa. No lo interrumpan. Y si lo hacen, que sea una excepción, pero no una regla, estar interrumpiendo, porque suena una falta de respeto hacia la otra parte. Esto lo tocamos en la mañana, pero es importante volver a tocarlo porque en la repetición se van quedando los conceptos, pero sobre todo en la práctica, sobre todo en la práctica. Lenguaje corporal. Miren esa diapositiva. Ven ahí 5 ejecutivos esperando a alguien, pero el mejor lenguaje corporal que tiene, lo tiene la señorita del centro. Pues, está muy contenta, sonrientemente y todo su lenguaje corporal es muy, muy activo. El resto no. Como ven acá, en la lámina he puesto que para la comunicación, el lenguaje corporal, no he puesto porcentajes, porque hay estudios que dicen más de 70, 80, 60, entonces he preferido poner más de 50% está en el lenguaje corporal. De aquí lo vamos a ver en qué consiste. El tono de voz también participa, como lo dije en la mañana. En la mañana, para los que me siguen, les dije que en la práctica y en base a mi experiencia, un buen consejo que les doy es su tono de voz. ¿Ven la importancia? Aquí se ve que tendrá un 30%. Y muy pocos son las palabras. Miren, ustedes, a veces líderes o son ejecutivos que quieren ser líderes, a veces se preparan en qué palabras deben decir, hacen su bosquejo, su speech, hacen lo que van a hablar ante sus clientes y escogen las mejores palabras. Miren el porcentaje en el tema. Primer punto importante es el tono de voz. Entonces, cuando ustedes quieran comunicar algo, lo dije en la mañana, lo voy a repetir nuevamente y acá está. Quieran comunicar algo trascendental, no trascendental, o alguna buena noticia o una noticia no muy buena, preparen su tono de voz. El tono de voz es lo que a ustedes les va a permitir que la audiencia le preste atención.
Un tono de voz bajo invita al sueño. Un tono de voz potente hace el primer resultado de un buen tono de voz es que la gente te preste atención. No lo es todo, pero sí es un primer paso. Pero importante es el lenguaje corporal, que ese lenguaje verbal, tus palabras vayan de acuerdo a tus manos, a tu cuerpo, a cómo te estás plantando. Por ejemplo, si estás exponiendo parado, estás parado frente a un auditorio, tienes que tener una muy buena postura, erguido y mirando a los ojos de las personas que a tu auditorio. Entonces, eso se practica, practiquen. No tengas miedo. Empiecen con sus comunicaciones con poca gente, con 2, 3 personas, suéltense. Y mientras más joven, mejor. Suelten esos nervios que después con la práctica van a ir avanzando y van superando, si ustedes van a ver avances significativos. Entonces, el lenguaje corporal, no se olviden, súper importante. Ejemplos de lenguaje corporal. Por ejemplo, síganme aquí donde estoy marcando conductas no verbales. Los hombros. ¿Ven estas personas, las posturas? O sea, ustedes han visto, se deben acordar a personas que a veces en el modo como se paran frente al auditorio, a veces están pues con los hombros encogidos, no están muy bien, con una postura muy atentas. Entonces, las conductas observables, lo que dan a notar, por ejemplo, cuando están encogidos de hombros, dan a notar incertidumbre. Miren, eso lo dicen los expertos. Y yo se los puedo confirmar porque es así. Hombros inclinados hacia adelante significa una atención, facilita la comunicación. Mientras una persona, no hay que exagerar tampoco, si no ya suena a atropellar a alguien, pero sí, hombros inclinados o algo, te estoy prestando atención. Encorvados significa ambivalencia, tristeza. Miren lo que demuestran los hombros. Miren, ustedes dirán, eso es teoría, no, eso no. Ustedes entren a internet y pónganse a ver videos de presentaciones y una vez en un taller de comunicación que yo seguí, en un reconocido comunicador, valga la redundancia, lo primero que hacía era, el primer día de clase es, a ver, Ricardo Solórzano, párate enfrente y haz una exposición, escoge tú cualquier tema que tú desees y expon por 5 minutos. Te cogía de sorpresa, entonces uno, bueno, hay que exponer, entonces uno exponía cualquier tema y el expositor, el que editaba el taller, te grababa, ok, te grababa. Y después ya empezaba el taller y ya daba su taller, su curso, ya sus clases, sus tips y todo de comunicaciones efectivas, se llamaba el taller. En el segundo día de clase ya era para corregir tus errores. Entonces, ¿qué hacías? Ricardo Solórzano, vamos a mostrar su video del primer día de su taller. Y ahí uno salía pues con los hombros, con una mala postura, hablando en ese tema, su lenguaje no verbal. Y después pasaba el video ya cuando uno había seguido el taller, ya con las lecciones del profesor. Y ahí veía uno en un día de trabajo grandes avances, empezando en el lenguaje corporal, con un día de trabajo. Imagínense lo que uno puede lograr en 360 días, en todo el año, si es que uno lo practica. Si es que hay mucha gente que practica ante el espejo, hay mucha gente que practica grabándose, y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Hay algunos que tienen esa habilidad natural y hacen buenas exposiciones sin darse cuenta, pero otros no. Entonces es bueno practicar. Por ejemplo, los brazos y las manos. Brazos cruzados indican disgusto, disconformidad. Retorcerse las manos significa ansiedad, cólera. Coger algo con las manos fuertemente, cólera o enfado. Entonces, vayan siguiendo esos tips. No se ciñan tan al pie de la letra, pero sí tengan en cuenta estos consejos para no caer en excesos. Yo creo que todo exceso es malo. Por ejemplo, las piernas dicen que cuando estás relajado y cómodo, trasladas una comunicación relajada. Si están cruzados, tiene una depresión y una ansiedad, etcétera. Por ejemplo, el cuerpo de frente, moverse en exceso. Ustedes cuando tienen a una persona
que te está hablando o que te está escuchando y se está moviendo en exceso, ya aquí son síntomas de preocupación, síntomas de ansiedad. Tartamudeo genera, bueno, por lógica, ansiedad, desagrado. Y el silencio, pero el silencio excesivo. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que un buen tips era en la escucha activa el silencio? Pero no un silencio permanente, pues amigos. Pero un silencio permanente puede ser una resistencia a hablar o una preocupación. O de repente no te está prestando mucha atención. No hay que ser exagerado. Y los famosos ojos. Esto para mí es quizás lo más importante. Y si les digo una experiencia, yo estoy acostumbrado a tener una comunicación directa con mi equipo cuando hago alguna presentación cara a cara, mirando a los ojos. Y para mí, cuando he empezado esto del tema de la pandemia, dictar clases virtuales como es un taller virtual, al comienzo, y no les voy a negar que hasta ahorita se me hace un poco complicado porque no estoy que los miro a ustedes a los ojos, estoy que miro una pantalla y tengo el reflejo de mirar mi cara aquí en lugar de estar mirando la pantalla directa, la cámara, como se dice directamente, porque ahí estaría mirándolo a ustedes a los ojos. Pero tengo que centrarme en la camarita que está en la parte posterior, en la parte superior de la pantalla. ¿Qué quiero decir eso? Los ojos, dice, es el contacto directo. Cuando tú miras a una persona a los ojos, es una buena disposición, es una buena voluntad para la comunicación. Lo contrario, no sé si ustedes, alguna vez, creo que sí les ha pasado cuando hablan con una persona y esta persona está mirando al suelo o está mirando a otro lado. ¿Cómo se sienten ustedes? Les pregunto. Les preguntaría si ustedes estuvieran acá en vivo y en directo en un taller presencial, yo les preguntaría, ¿cómo te sientes tú, Javier, cuando estás conversando con Jorge y Jorge está mirando al suelo? Me sentiría muy mal. Me siento mal. ¿Cómo va a estar? Estoy converso con él y está mirando al suelo. Es muy común ver eso. Muy común. Entonces, amigos, si ustedes tienen ese defecto, corríjanlo. Corríjanlo. O sea, esfuércense, hagan el hábito y levanten la mirada y miren a los ojos. El no hacerlo transmite temor, transmite inseguridad. Entonces, yo sé que es algo que a veces uno lo hace sin darse cuenta, pero hay que practicar. El liderazgo, la comunicación efectiva, el lenguaje no verbal se practica bastante hasta que el hábito se haga y se haga sin darse cuenta. Una mirada huidiza, como dice ahí, es sinónimo de preocupación. Un movimiento rápido de los ojos, lágrimas en los ojos, tristeza y frustración. Entonces, amigo, la importancia del lenguaje corporal, y se lo digo yo porque lo he visto en mis años trabajando, y esto lo deben practicar ustedes con los clientes. Como lo dije en la semana que pasó, el liderazgo, todo el tema de comunicación, va principalmente para los líderes, las personas que manejan recursos humanos, gente, para la gente que atiende público, para la gente que atiende público. Aquí me escuchan emprendedores, dueños de negocios, evalúen a sus trabajadores cómo es su lenguaje corporal, su lenguaje verbal, su tono de voz. Es importante que haya una congruencia entre lo que está diciendo, entre las palabras que está emitiendo, la postura que tiene, la mirada fija y que tenga pues algo armonioso en el lenguaje. Entonces, amigos, estos son ejemplos, tips de lenguaje corporal, lo que entienden, y la importancia es súper potente, se los digo, súper potente a todo nivel, a todo nivel. Si un líder quiere relacionarse fuertemente con otras empresas, otros clientes, a abrir camino para su empresa, tiene que tener un lenguaje corporal acorde al mensaje que quiere transmitir. Si quiere transmitir, si está dando un mensaje optimista a su equipo, está arengando a su fuerza de ventas, su lenguaje corporal tiene que transmitir energía. No va a ser lo contrario, pues no va a estar tratando de motivar a su equipo con los hombros caídos, así. No, eso sería lo contrario. Entonces, como dicen los estudios, más vale la energía que uno le pone al cuerpo
que a veces las mismas palabras que uno emite. Recuerden en resumen lo que dice acá. Tono de voz, no gritar, no significa gritar, un tono de voz fuerte, con energía, y un lenguaje corporal de acuerdo a ese tono de voz. Sin exagerar, por supuesto, sin exagerar. Y miren, en menor porcentaje son las palabras que se usan. Importante es lo que se dice, pero más importante es cómo se transmite y cómo concuerda con todos tus sentidos y con todos tus movimientos. Importancia del lenguaje corporal. Vamos a tocar los problemas de la mala comunicación, que ya va cayendo como un resultado natural de lo que venimos conversando. Cuando hay miren la diapositiva que hemos puesto, ahí se ve un líder que está comunicando algo a su personal. Y bueno, la foto lo dice todo, ¿eh? Y ahí se ve a todo el personal que están distraídos, están aburridos, no le están tomando atención. Entonces, si este líder está comunicando ideas trascendentales, está comunicando, por ejemplo, una nueva estrategia de ventas en su empresa, pues si lo comunica de una manera y el equipo lo percibe así, de hecho que va a haber un problema. Entonces, ustedes como dueños de una empresa tienen que asegurarse que su jefe de ventas, su jefe de recursos humanos, tenga una buena comunicación efectiva, porque si no, su equipo, que al final va a ser la parte operativa de la venta, del negocio y las finanzas, van a tener diferentes objetivos. Se ve mucho, yo lo he visto bastante, que a veces muy buenas ideas puede tener un dueño de una empresa, vamos a decir, muy buenas ideas, muy buenos planes de acción, muy buenos todos. Se los comunica muy bien a sus gerentes. Ok, hasta ahí va bien. Muy buena comunicación efectiva, cumpliendo con todo lo que he dicho. Pero lamentablemente de ahí se pierde en cascada, se pierde hacia el equipo esa comunicación. Y el mensaje muy claro que tenía el dueño, que tiene el dueño, los objetivos, por decir, no llegan hacia la persona que va a ejecutar esto. Vamos a hablar de una empresa comercial. Quien tiene que tener claro el mensaje, la visión, la misión, los objetivos y todos los planes de acción, ¿quiénes son al final? ¿Quiénes son los que entran a la cancha a vender? Los vendedores. Entonces, si los líderes de una empresa en cascada comunican todos los objetivos muy bien, de una manera eficiente a los vendedores no van a tener ningún conflicto y ningún problema porque tienen, como decimos, la cancha bien marcada. Tienen el norte bien asegurado. Entonces, un problema de una mala comunicación significa objetivos diferentes del equipo. Y eso es fatal para un equipo de trabajo. Recuerden, en un equipo de trabajo, el reto es que todos vayan hacia el norte, todos vayan hacia el sur, este, oeste, pero no que el líder vaya hacia el norte y su equipo vaya hacia el sur. Recuerden eso. Desmotivación del equipo. No hay nada más desmotivador cuando tu líder no te comunica lo trascendental, los logros de otras áreas. No te comunica tus logros, no te comunica si tu área está siendo la número 1 en la empresa, o la número 2 o la número 3. Eso desmotiva al equipo y por tanto los desempeños del equipo y de los trabajadores bajan. Te lo digo por experiencia propia, el trabajador tiene que estar involucrado en los logros de la compañía y también en las derrotas. También, porque es su empresa, es su familia. Entonces, una mala comunicación desmotiva al equipo, por supuesto. Hay esfuerzos en vano, solo buenas intenciones. He visto y también me ha pasado que a veces uno tiene buenas intenciones en hacer el trabajo y lo hace bien. Miren, uno puede tener un trabajo y lo hace muy bien, todo. Pero si tú no lo comunicas, es como si no lo hicieras. Si tú no levantas la mano diciendo, miren, mi trabajo está bien, nadie se va a enterar. Si tú no dices, miren que mi equipo de ventas es el mejor a nivel nacional, ¿quién lo va a saber?
¿Cómo se van a dar cuenta? Y esto no es soberbia, no, simplemente que en un mundo competitivo, en una sana competencia, los logros hay que resaltarlos también, porque eso, eso al trabajador le gusta y le agrada, y está bien, no tiene nada de malo. El orgullo sano está bien. Entonces, una buena comunicación trae problemas de que una mala comunicación puede traer un problema que se quede solamente en intenciones tu buen trabajo. Hay un dicho que a mí me gusta comentarlos, no solamente en este tema de comunicación, sino en otras cosas. No basta con serlo, sino parecerlo. Funciona también en la honestidad. No solamente hay que serlo, sino parecerlo, ¿eh? Hay que predicar con el ejemplo. En la comunicación, si tú no muestras las cosas buenas que hace tu equipo, nadie lo va a hacer por ti. Entonces tienes que comunicarlo. Por ejemplo, en el tema comercial, si tu equipo cerró una operación, cerró una venta muy importante para la compañía, muy buena, muy rentable, disculpen, primero tienes que comunicarla a todo el equipo. Segundo, comunícala a toda el área y después a la empresa, pero comunícala bien, que no se vea que estás, si has perdido otra área de la misma empresa, con humildad, esa es la palabra. Comunícala con mucha humildad, no con soberbia, pero tienes que comunicar porque si no lo haces, al final esos éxitos pasan desapercibidos. Y por ejemplo, en el tema comercial, los éxitos se celebran y para celebrarlos hay que comunicarlos de una manera adecuada. No basta hacerlo, sino parecerlo. Un tema importante a tocarlo en el tema de comunicación en las empresas es lo que estamos mirando ahí en la diapositiva. El reflejo lo da por sí solo, esas personas están hablando, se puede decir, a espaldas de un trabajador, de un ejecutivo, cosas que a veces en el Perú se usan mucho a nivel coloquial, a nivel de risa, pero en las empresas eso muchas veces no funciona, que son los rumores de la oficina. Y existe mucho, amigos, en muchas empresas, y lamentablemente no se puede eliminar, pero sí se puede reducir. Y yo lo pongo aquí como un problema porque varios jefes lo fomentan. Y lo fomentan por X motivos, porque a veces confunden lo laboral con lo personal, creen que están en el barrio y a veces fomentan ese tipo de acciones pensando que ayuda al clima laboral para... No, mentira, eso no funciona. O sea, el líder no se confunde, el líder tiene que ser directo y también drástico con ese tipo de cosas. Tal como ese líder es su equipo. Si el líder le gustan los rumores, le gustan los chismes, le gusta hablar a espaldas de la gente, eso va en cascada y eso es malo. Entonces, amigos que me escuchan, que son ejecutivos, líderes, dueños de empresas, estén muy atentos a eso. Una cosa es la camaradería, una cosa es la simpatía, el buen ánimo, y otra cosa es ir regando rumores en la oficina que pueden parecer risueños para no sé, para ser un poco popular. Entonces, eso es una obligación del líder, es una obligación de todos erradicar los rumores en la oficina de una manera sana. No se confundan. Una cosa es pasar un rato agradable en oficina, reírse, y otra cosa es vivir de rumores, lo cual lo único que hace es dañar la imagen de los ejecutivos. Entonces, eso va de la mano con la ética del líder y con la imagen y la cultura empresarial que hemos conversado ampliamente. Lamentablemente, varios jefes lo fomentan. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta o caen en ese error de una manera involuntaria, inmediatamente retroceder, corregir con mucha humildad ese tema. Es muy frecuente. Baja la productividad. Hay muchas personas que mucha parte de su tiempo la dedican a estar en rumores, en chismes, en habladurías, y eso baja la productividad y la eficiencia en el manejo del tiempo. Así que eso lo quería tocar. Yo lo he visto en la práctica, es muy común, pero también es fácil erradicarlo con mucha autoridad por parte del líder. Háganlo.
Hágalo. La imagen empresarial. Imagen empresarial. Ya lo hemos tocado, como yo dije, en este taller de liderazgo centrado en personas, en el cual ya estamos por el módulo 5, muchos temas se van tocando y están interrelacionados uno con otro. Entonces, nosotros hemos dicho en nuestros módulos anteriores de que el líder centrado en personas, que es altamente exitoso y competitivo, el pilar de él viene a ser su ética y sus valores. Recuerden, tiene que ser una buena persona, no negociable. Y después hemos visto la importancia de que esa ética y esos valores vaya directamente relacionado con la cultura empresarial. ¿Qué dijimos que era la cultura empresarial? Era ese sello de la empresa, esa manera de comportarse ante todos los stakeholders de la industria en la cual se desenvuelve, es esa personalidad de la empresa, que va de la mano también con su código de ética. Ética, valores del líder, código de ética de la empresa, cultura empresarial. Entonces, como pongo ahí, hay una reputación que va construyendo tu prestigio. El líder tiene que ir construyendo su prestigio y tiene que ir comunicando todo lo bueno que es la empresa. Hay que comunicar. Todas las empresas tienen áreas de comunicación en el cual se encargan de estar velando por todos los eventos, todo para comunicarlos tanto de manera interna como a nivel externo de la empresa. La visión, la misión. Y eso tiene un objetivo. Y el objetivo es construir un prestigio. No se olvide, el prestigio se construye y también hay que comunicarlo. ¿Se acuerdan cuando tocamos el buen gobierno corporativo? ¿Se acuerdan? Entonces, se va construyendo esa reputación. Reputación. Se construye en base a ética personal y cultura empresarial. Y eso se comunica, amigos. Se comunica. En los canales de comunicación interna, las buenas prácticas ligadas a la ética se premian y se comunican a todo el personal. No se ocultan, no, porque eso, cuando tengamos buenas prácticas ligadas a la reputación y el prestigio de la empresa, se nos tiene que hinchar el pecho y tenemos que comunicarlo, si es posible, a nuestros clientes. Por ejemplo, cuando las empresas pertenecen al índice del buen gobierno corporativo, lo publican en las redes sociales, lo publican en su página, en su Facebook. Cuando son premiadas cuando son reconocidas por ser número uno en su industria, por su alta reputación, por captación de talento. Ustedes han visto los reconocimientos públicos. El área de comunicación interna de la empresa lo comunica en su página oficial y, si es posible, en las redes sociales. Y hacen hasta entrevistas a los líderes, porque esa reputación y ese liderazgo que tanto le cuesta, porque cuesta, se tiene que comunicar a todos porque es el sello de la empresa. Entonces, no se olviden lo que he dicho. No basta solo con serlo, sino hay que parecerlo. Hay que parecerlo. Entonces, esa reputación trae muchos beneficios a largo plazo. Las puertas se le abren al líder cuando tiene un prestigio ganado en el mercado. Le da un sólido y ético relacionamiento. Cuando el líder tiene un prestigio alto, es una persona confiable, se le abren las puertas de todas las empresas, en la industria que se desenvuelve. Entonces, por ejemplo, en estas épocas en las cuales, producto de la pandemia, hay muchas empresas que están pasando por una crisis económica muy fuerte. Sus ventas se han reducido notoriamente y no pueden pagar sus deudas como lo hacían antes del COVID. Entonces, es ahí cuando sale su reputación y su buen liderazgo corporativo de esta empresa, ¿no? Afrontando sus compromisos y teniendo buena comunicación y cuidando su reputación en los malos momentos. Y eso hay que comunicarlo al personal para que se involucre y todos estén remando hacia el mismo sentido en estos malos momentos. Un líder, y esto es importante,
la base para tener una buena reputación en la industria es cumplir su palabra. Hemos dicho que el líder es esclavo más que de sus palabras, de sus acciones. Entonces, un líder cuando habla ante su equipo, cuando habla, porque es un líder de opinión, tiene que cumplir su palabra. No hay otra. Es no negociable ese tema. Y yo he visto a líderes exitosos de empresas grandes, medianas y pequeñas que su éxito lo basan en esa confianza que tienen en el mercado por su palabra. Cuando uno hace negocios, uno trabaja en una empresa comercial y tiene la posibilidad de cerrar contratos de alquiler, contratos de venta, tiene que firmar obligatoriamente contratos legales. Pero tengan la seguridad que la otra persona que está comprándote, adquiriéndote un bien, un servicio, no lo hace por los contratos legales. Lo hace por tu prestigio y por tu palabra que le has dado en que vas a cumplir lo que les has ofrecido. Eso es la base en una reputación y un liderazgo. Y con mucha humildad, por supuesto. En eso se basa una calidad del servicio y una atención a los stakeholders. Entonces, amigos, en resumen, esta reputación y este liderazgo tiene que ser y tiene que parecer. Tiene que ser porque es la esencia del líder, es la esencia de la empresa que ustedes manejan, y no escojan otro camino que no sea una alta reputación y un prestigio ganado por años. Y tiene que parecerlo porque ustedes tienen que comunicar, porque ese es el sello de esa empresa. Si ustedes se reúnen, forman una empresa y dentro de su cultura empresarial, dentro de su objetivo o misión, como quieran ponerlo, dicen, la empresa que yo voy a liderar a partir de ahorita va a ser reconocida por su alta reputación y eso nos va a servir para que se nos abran las puertas, por ejemplo, en la industria hotelera. Entonces, un objetivo es tu reputación. Eso tienes que serlo en los 360 días del año y tienes que parecerlo porque tienes que comunicarlo bien. Para eso tienes que usar los canales que hemos visto en la mañana, por ejemplo, los canales digitales, participar en algunos temas de reputación para que tu empresa siempre esté en el podio. Hay que serlo y parecerlo. A eso me refiero. Y para eso es importante la comunicación efectiva redundantemente hacia los medios de comunicación. Esta imagen empresarial tiene muchos beneficios de largo plazo, muchos. Como yo les digo, como ven ese ejecutivo ahí, el prestigio te genera muchos beneficios de largo plazo. Hay algunos que lo pueden ver como un gasto. Yo no lo veo como un gasto, yo lo veo como una inversión en la persona y en la empresa. Y yo les sugiero que es el camino a seguir, y eso es para los que me siguen desde el módulo 1, es algo redundante que yo le digo para que se les quede grabado y lo pongan en práctica. El prestigio es una inversión en uno mismo, en su familia, en la empresa, y tiene beneficios extraordinarios. Comunicación en tiempo de crisis. Ahora nosotros estamos pasando por momentos difíciles, muy complicados. En mi generación es la más fuerte. Hemos pasado por problemas de terrorismo, hemos pasado problemas económicos como tener la hiperinflación más alta en el mundo. Eso fue en el año 85. Y hemos tenido altos años de terrorismo muy fuertes. Pero creo que esta crisis de este año, que es a nivel mundial, producto de la pandemia, es una de las más fuertes y que nos está ahorita retrocediendo varios puntos en el crecimiento y aumentando algunos puntos en los niveles de pobreza. Entonces, es una crisis muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, en estas épocas de crisis, amigos, ustedes que me escuchan porque son empresarios golpeados por esta crisis, son ejecutivos que a veces están sin trabajo, son líderes que su equipo está con la moral baja, están desmotivados, porque la crisis te golpea, te golpea. Entonces, esta es la parte
bastante neurálgica, bastante importante de un líder, que es la comunicación. Porque una cosa es comunicar cuando todo está pasando bien, cuando hay logros, cuando hay éxitos, cuando todo está bien. Entonces, el líder se le hace más natural y más fácil comunicar. Pero cuando el barco está a la deriva, cuando hay crisis como esta, una pandemia, cuando hay hasta fallecidos por producto de esta crisis, ahí se ve pues al líder ausente o presente. Entonces, por eso yo quería dar un último mensaje en este taller. La comunicación en tiempo de crisis. Ustedes ven ahí a un líder comunicando. No parece que hubiera una pandemia ahí, pero yo he querido poner eso porque un líder siempre tiene la habilidad de rescatar algo bueno de una situación muy mala. Y a veces uno dice, oye, Ricardo, eso es imposible. Estamos en una pandemia, no hay nada bueno. Yo puedo decir que puede haber el 5% de bueno y el 90% y el 95% malo, pero siempre hay. Pero el primer consejo que doy es que el líder tiene que ser visible. Es en estos momentos en donde con más importancia el líder tiene que estar presente en su empresa, tiene que estar visible, a pesar de que ahora tiene que trabajar en casa, pero tiene que ver la forma de que lo vean, ya sea digitalmente o presencialmente. Por ejemplo, si ustedes dirigen una empresa, no se pueden dar el lujo ahorita de que no lo vea su gente, no lo escuche su gente. Tienen que estar dando mensajes de ánimo a todo el personal, ya sea de manera general como de manera grupal. En las épocas complicadas y de crisis es cuando más importante es la presencia del líder, predicando con el ejemplo. Por ejemplo, si ahorita es una exigencia, es una obligación usar mascarilla, mantener la distancia, etc. El líder tiene que estar visible y tiene que apersonarse a su empresa cumpliendo todas las normas de seguridad de salud, las que estoy diciendo. Ese es un líder visible, predica con el ejemplo. 2, tiene que estar preocupado en las personas, no en los trabajadores. Eso es una comunicación en tiempo de crisis. Por ejemplo, un líder ahorita que solamente esté hablando de los números, de la rentabilidad, de la venta, y nunca a su ejecutivo o a su brazo derecho le ha preguntado, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu familia? Puede estar trabajando 3 meses con él y no se entera que ha fallecido un familiar de él por el COVID. Es inaceptable eso. Ese es un líder ausente en tiempo de crisis. Ese no es líder, es un jefe. Entonces, amigos, ese es el momento en los cuales ustedes tienen que estar presentes y visibles, pero viendo al trabajador como persona primero y después como trabajador. No se olviden de eso. Esa es la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro. Entonces, ¿a ti cómo te gusta que te traten? Primero que te saluden, te traten como persona, te pregunten por... Pero no todo es trabajo, amigo. No todo es presión, no todos son números. Comunicación en tiempo de crisis. Amigos, claridad, realismo y mucho optimismo. Por ejemplo, ahorita es una crisis. ¿Hay que ser realistas? Sí, hay que ser realistas. Esta crisis está haciendo desaparecer muchos negocios, están falleciendo vidas, están falleciendo familias, están falleciendo trabajadores. Hay que ser realistas. Están siendo despedidos muchos, es una realidad. Y hay que hablar con claridad, no irse por las ramas. Es una realidad y es claro. Pero dígame una cosa, en estos momentos no hay oportunidades, les pregunto. Los tuviera acá presentes, les preguntaría, dentro de todo el tema, tú, Jorge, ¿no ves alguna oportunidad en tu empresa? ¿No ves una oportunidad en tu familia? Quien me diga que no, discúlpeme, está muy equivocado. Siempre hay oportunidades en momentos de crisis. Siempre, siempre. Por ejemplo, hay ahorita muchas personas, hay más de 2 millones de personas desempleadas.
Es algo malo, ¿sí? Nadie quiere quedarse desempleado. Pero hay muchas de estas personas que están que le sacan provecho a este desempleo. Hay muchas personas que se están capacitando mucho más de lo que hacían cuando estaban trabajando. Están siguiendo cursos de inglés, cursos de finanzas, cursos de todo. Hasta me aprendió a cocinar. Entonces, esas personas, en lugar de quedarse en la crisis, están que le sacan provecho al tiempo de ocio y están que sacan una oportunidad. Uno, capacitación. Otro ejemplo, hay muchas personas desempleadas que están que se hacen una reingeniería. En una reingeniería. Están que ya aperturan negocios, están que hacen negocios de emprendimientos personales, individuales. No se están durmiendo y quedándose en la crisis. Esos son líderes personales. Entonces, ustedes que lideran personas, lideran equipos en esta crisis, tienen que inyectarle optimismo a su equipo. Porque ahorita, la verdad que de 5 personas en un área, 3 están golpeados, 3 están con la moral baja y están pasando por una incertidumbre muy fuerte. Entonces, el líder, el ejecutivo, el líder centrado en personas, tiene que comunicar optimismo. Tiene que ver oportunidades en un mercado que está a la baja, y es un realismo. Pero para eso tiene que innovar, tiene que hacer partícipes a sus equipos y no se olviden, en esta época hay mucho optimismo. Hay cosas que se pueden sacar. Hay industrias, por decir que estaba leyendo la semana pasada de una empresa que debido a esta crisis casi cierra y tuvo la valentía y la innovación de girar, de hacer un giro en su negocio, manteniendo la misma marca, pero se dedicó a otra cosa. Y ahorita yo estaba leyendo que sus ventas por internet no solamente se habían crecido con respecto al año anterior, sino que sumada a la venta tradicional y sumado a esta venta por internet, esta empresa estaba vendiendo mucho más que antes de la pandemia. Y es real, yo lo leí en un diario formal. Entonces el mensaje es, esa empresa, la verdad que debe tener un líder súper bueno, y súper bueno comunicando optimismo, porque es bien difícil crecer en época de crisis. Y estábamos hablando de un restaurante, no estoy hablando de alguien que se ha visto beneficiado con la crisis, no estamos hablando de un restaurante, o sea, y eso es lo que yo les quiero transmitir porque lo he visto, hay muchos ejemplos. Transmitan optimismo, especialmente en época de crisis. No prometan lo que no se va a cumplir. He visto algunos malos ejemplos y a veces uno puede caer de tendencia natural que en la época de crisis uno para consolar o para dar crea falsas expectativas a la gente. Eso significa no ser realistas y promete cosas que sabe que no se van a cumplir. Ese es un gran error, no lo hagan. No lo hagan por quedar bien con algo. O sea, no crean que para levantarle el ánimo a alguien en época de crisis le prometo algo que por salir del paso no cometan ese error, es peor, es peor. Denle mucho realismo y optimismo. Optimismo sí, pero con bastante realismo. Un consejo es, en estas épocas de pandemia, hagan otro presupuesto comercial. Ya no se basen en el presupuesto de ventas que tuvieron a comienzos de año. Hagan otro. Otro más realista, pero con mucha dosis de optimismo. No prometan lo que no van a cumplir. Y otro, siempre coordinen con un área de comunicación. No se olviden, amigos, si ustedes me están escuchando y se dan cuenta que no tienen o que tienen falencias en sus áreas de comunicación o no tienen área de comunicación, pues tienen que crear un área de comunicación. Pero no me malentiendan, esto va de acuerdo al tamaño de la empresa. Si es una empresa pequeña, no va a crear un área donde va a aumentar sus gastos. No, pueden encargarle a alguien que sea la persona que tenga las habilidades para comunicar. Y no necesariamente tiene que ser jefe, puede ser alguien que no tenga gente a cargo y puede ser una persona o área de comunicación. Toda empresa, mediana, grande, todo negocio, todo negocio tiene que tener una persona o un área de comunicación. No se olviden. ¿Y por qué lo digo? Porque es un error de muchas empresas no tenerlo. ¿Por qué? Por todos los beneficios que hemos visto, especialmente en estas épocas de crisis. En estas épocas de crisis,
Estamos en una pandemia en donde tiene que haber no negociable una comunicación diaria con sus vendedores, con los que tienen el hotel, los que tienen el restaurante, los que hacen el delivery, porque esto es muy cambiante. Entonces, porque estamos en crisis. No se olviden, tengan un área de comunicación. Listo, amigos. Entonces, terminamos el taller con lo que es comunicación en tiempo de crisis. Espero haber cumplido con el objetivo, resaltar la importancia de la comunicación interna y externa de una empresa clave para ser exitosa. Y quiero terminar diciéndoles, pues, que este es, dentro de todo, de todo lo que estamos viendo de liderazgo, la comunicación eficaz tiene su granito, su gran granito de arena, porque no es suficiente con ser un buen líder, con ser una buena empresa, con tener una buena reputación. Hay que comunicarla, no se olviden. Hay que comunicar todo lo bueno, hay que hacerlo eficientemente. Las empresas tienen sus canales de comunicaciones virtuales, lo tradicional, y las personas, los líderes, tienen habilidades de comunicación, y el que no las tiene, tiene que formarlas, tiene que practicar, que practique, se equivoca, se va a practicar, y en un tiempo corto va a ser un comunicador eficaz. Entonces no se olviden eso, no se queden, no se duerman, y sigan aprendiendo en este tema tan importante que es la comunicación. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya saben, mi nombre es Ricardo Solórzano. Me pueden hacer las consultas ahorita por Facebook. Yo gustosamente las contesto. O si no, a mi correo o al tema interno aquí de Camis. Muchas gracias a Camis. Muchas gracias, amigos. Que tengan un buen día. Hasta luego.